En las profundidades del espacio interestelar, donde las estrellas brillan como faros en la oscuridad infinita, una nave espacial de reconocimiento alienígena se acercaba sigilosamente a la Tierra. Su tripulante, un ser de la avanzada civilización Nexus, había sido enviado en una misión especial, estudiar a los humanos, esa especie primitiva que apenas comenzaba a dar sus primeros pasos hacia las estrellas. El investigador alienígena, conocido en su mundo como ZYX-427, había pasado años preparándose para este momento. Sus superiores le habían advertido que los humanos eran una especie peculiar, pero nada podría haberlo preparado para lo que estaba a punto de descubrir. Desde su nave camuflada, comenzó a observar la vida cotidiana en una pequeña ciudad costera de España. Al principio, todo parecía normal según los parámetros que había estudiado. Los humanos iban y venían de sus trabajos, compraban en tiendas, paseaban por parques, pero entonces comenzó a notar patrones desconcertantes. Los humanos hacían algo que ninguna otra especie inteligente en la galaxia había desarrollado, reían de sus propios errores, cantaban sin motivo aparente, y lo más extraño de todo, dedicaban horas a ver videos de pequeños felinos en sus dispositivos electrónicos. Una tarde de otoño, mientras realizaba sus observaciones habituales, su nave sufrió una avería en el sistema de camuflaje. En cuestión de segundos, el pánico se apoderó de él cuando un grupo de adolescentes que jugaban en un parque cercano notó su presencia. Para su sorpresa, en lugar de huir aterrorizados, los jóvenes comenzaron a grabar con sus teléfonos móviles y a hacer algo incomprensible, tomarse selfies con la nave de fondo. ZYX-427 no tuvo más remedio que aterrizar. Sus protocolos de primer contacto eran claros: en caso de ser descubierto, debía mantener la calma y evitar cualquier acción que pudiera ser interpretada como hostil. Sin embargo, lo que sucedió a continuación cambiaría para siempre su comprensión del comportamiento humano. Una joven del grupo, Ana, se acercó a la nave con una sonrisa en el rostro y un paquete de galletas en la mano. ¿Quieres una?, preguntó, como si ofrecer dulces a un extraterrestre fuera lo más natural del mundo. El resto del grupo la seguía, más curiosos que asustados, haciendo preguntas sobre su planeta de origen y si tenía cuenta en Instagram. Confundido y algo abrumado, ZYX-427 activó su traductor universal y emergió de la nave. Su forma humanoide de piel azulada y grandes ojos violetas causó menos conmoción de la que esperaba. Es como en las películas, pero más bajito, comentó uno de los jóvenes, provocando risas generales. Las horas siguientes fueron un torbellino de experiencias que desafiaban toda lógica alienígena. Los adolescentes lo llevaron a una cafetería local, donde tuvo que explicar varias veces que no podía tomar café porque en su planeta las bebidas calientes eran consideradas armas de destrucción masiva. Le enseñaron memes, le explicaron qué era TikTok, y trataron de convencerlo de hacer un baile viral. Para cuando el sol comenzaba a ponerse, ZYX-427 había experimentado más emociones que en todos sus años de entrenamiento juntos. Había probado un helado, que resultó ser compatible con su sistema digestivo, había aprendido 3 palabras en español que probablemente no debería repetir frente a sus superiores, y había sido etiquetado en más de 20 historias de Instagram. Pero lo más desconcertante de todo era que estos humanos, en lugar de temer su diferencia, la celebraban. Le hacían preguntas sobre su cultura, compartían historias sobre sus propias vidas, y parecían genuinamente interesados en entenderlo. Era como si hubieran estado esperando toda su vida para hacer un amigo extraterrestre. Mientras reparaba su nave, ayudado por Ana y sus amigos, quienes sorprendentemente tenían algunas ideas útiles basadas en series de ciencia ficción, ZYX-427 comenzó a comprender algo fundamental sobre los humanos: su aparente irracionalidad era, en realidad, su mayor fortaleza. Su capacidad para adaptarse a lo desconocido, para encontrar humor en situaciones absurdas, y para formar conexiones en las circunstancias más improbables los hacía únicos en el universo. La noche había caído cuando finalmente terminó las reparaciones. Sus nuevos amigos humanos lo ayudaron a mantener alejados a los curiosos que se habían acercado al parque, creando una historia convincente sobre una filmación de bajo presupuesto para YouTube. Antes de partir, Ana le entregó un pequeño paquete, más galletas y una nota con su nombre de usuario en varias redes sociales. «Para que no te olvides de nosotros», dijo ella, mientras el resto del grupo asentía. «Y la próxima vez que vengas, avisa con tiempo. Podemos organizar una fiesta de bienvenida». Mientras su nave se elevaba hacia las estrellas, ZYX-427 reflexionaba sobre cómo explicaría todo esto en su informe. ¿Cómo podría describir que los humanos lo habían traumatizado, no con miedo o violencia, sino con su desconcertante capacidad para la amistad espontánea? ¿Cómo explicaría que una especie supuestamente primitiva había logrado algo que las civilizaciones más avanzadas aún no conseguían: hacer que un extraño se sintiera como en casa?
Su nave se perdió en la noche estrellada, dejando atrás un grupo de adolescentes que ya planeaban cómo explicar esta historia en sus canales de YouTube. Lo que ninguno de ellos sabía era que este encuentro casual había puesto en marcha una serie de eventos que cambiarían para siempre las relaciones intergalácticas. Porque en algún lugar del espacio, un alienígena confundido estaba aprendiendo a usar Instagram y preguntándose si debería empezar su propio canal de YouTube para documentar sus observaciones sobre la especie más desconcertante del universo, los humanos. Mientras tanto, en una sala de control en algún lugar del espacio profundo, los superiores de ZYX-427 recibían las primeras transmisiones de su informe preliminar, sin imaginar que estaban a punto de descubrir que quizás, solo quizás, habían subestimado gravemente el poder del caos organizado que los humanos llamaban socializar en redes sociales. En la sala de control de la estación de monitoreo intergaláctico Nexus 7, los superiores de ZYX-427 se encontraban en un estado de absoluta perplejidad. Las transmisiones que recibían no solo eran irregulares en su formato, algunas incluso venían acompañadas de algo llamado filtros de Instagram, sino que su contenido desafiaba toda lógica conocida. Estimados superiores, comenzaba el último informe, debo informar que mis observaciones iniciales sobre la especie humana requieren una revisión completa. Por ejemplo, acabo de descubrir que existe algo llamado pizza con piña, un tema que aparentemente divide a la población mundial en dos bandos irreconciliables. También he sido informado de que los gatos, a pesar de ser claramente los gobernantes de muchos hogares humanos, no son oficialmente reconocidos como tales. Los ancianos del Consejo Nexus intercambiaban miradas de preocupación mientras continuaban leyendo. Su mejor investigador, conocido por sus meticulosos informes y su inquebrantable objetividad, ahora utilizaba emojis y términos como LOL en sus comunicaciones oficiales. Algo había cambiado fundamentalmente en ZYX-427. Mientras tanto, de vuelta en la Tierra, Ana y sus amigos se habían convertido en sensación viral. Sus videos del encuentro con el extraterrestre, aunque muchos los consideraban un elaborado montaje, habían acumulado millones de visitas. Los comentarios se dividían entre los que admiraban la calidad de los efectos especiales y los que juraban haber visto luces extrañas en el cielo esa misma noche. Lo que nadie sabía era que ZYX-427 no se había ido realmente. Siguiendo un impulso totalmente ajeno a su entrenamiento, había establecido una base de observación secreta en un viejo almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Desde allí, continuaba sus investigaciones, que ahora incluían maratones de series de Netflix y pedidos frecuentes de comida a domicilio. Ana y su grupo lo visitaban regularmente, ayudándolo a comprender las complejidades de la cultura humana. Le explicaron por qué la gente bailaba cuando llovía, por qué algunos humanos coleccionaban calcetines con diseños de aguacates, y por qué era importante fingir sorpresa cuando alguien organizaba una fiesta sorpresa, aunque fuera obvio que se estaba preparando una. Un día, mientras intentaba entender el concepto de memes de gatos, ZYX-427 recibió una transmisión urgente de sus superiores. El consejo había decidido enviar una delegación de evaluación a la Tierra. Al parecer, sus informes habían causado tanta preocupación que querían verificar personalmente si su mejor agente había sido corrompido por la influencia humana. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre el grupo. Ana, quien había desarrollado una peculiar habilidad para leer las expresiones faciales alienígenas, notó inmediatamente la preocupación en los tres pares de ojos de ZYX-427. ¿Qué tan malo es?, preguntó, mientras compartía sus últimas galletas con él. Imagina que tus padres decidieran aparecer de repente en una fiesta con tus amigos, respondió él, utilizando una analogía que había aprendido recientemente. Pero multiplícalo por 1000 y añade la posibilidad de un incidente diplomático intergaláctico. El grupo entró en modo crisis. Si los superiores de ZYX-427 llegaban esperando encontrar una especie primitiva y potencialmente hostil, todo podría salir terriblemente mal. Necesitaban un plan para demostrar que los humanos, a pesar de su aparente caos y su inexplicable obsesión por los videos de bebés pandas, eran dignos de ser considerados como iguales en la comunidad galáctica. ¿Y si organizamos una presentación?, sugirió uno de los amigos de Ana, un aspirante a director de cine que veía todo como una potencial película. Podemos mostrarles lo mejor de la humanidad. ¿Te refieres a mostrarles videos de gatos tocando el piano?, bromeó otro. No, intervino Ana, con esa mirada que ZYX-427 había aprendido a asociar con ideas brillantemente locas. Les mostraremos cómo los humanos, a pesar de nuestras diferencias y peculiaridades, podemos unirnos y crear algo hermoso. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. El grupo trabajó incansablemente en lo que llamaron Operación Trauma Alienígena Positivo.
Contactaron con artistas locales, músicos callejeros, chefs aficionados y todo tipo de personas que representaban la creatividad y diversidad humana. Mientras tanto, ZYX 427 intentaba mantener la compostura en sus informes oficiales, aunque cada vez le resultaba más difícil no incluir referencias a memes o citas de series de televisión. Sus superiores habían notado que sus últimas transmisiones incluían una cantidad inusual de jajaja y signos de exclamación N. La delegación llegaría en 3 días terrestres. El grupo había transformado el viejo almacén en un espacio que celebraba la cultura humana en toda su caótica gloria. Las paredes mostraban arte callejero junto a reproducciones de obras maestras clásicas. En una esquina, un chef local preparaba platos que combinaban tradiciones culinarias de todo el mundo. En otra, un grupo de niños ensayaba una presentación que mezclaba bailes tradicionales con movimientos de TikTok. Pero mientras los preparativos continuaban, una pregunta inquietante comenzaba a formarse en la mente de todos: ¿qué pasaría si los superiores de ZYX 427 decidían que los humanos eran demasiado impredecibles, demasiado caóticos para ser considerados una especie avanzada? ¿Y qué consecuencias tendría esto para la Tierra y para su amigo extraterrestre? La respuesta a estas preguntas tendría que esperar, porque en ese momento, las primeras señales de la llegada de la delegación comenzaron a aparecer en el cielo nocturno. Luces que no eran estrellas se movían en patrones imposibles, y una sensación de anticipación eléctrica llenaba el aire. Ana miró a ZYX 427, quien parecía estar teniendo un mini ataque de pánico mientras intentaba decidir si debía saludar a sus superiores con una reverencia formal o con un choque de puños. Pase lo que pase, dijo ella, poniendo una mano sobre lo que esperaba fuera su hombro, les demostraremos que el caos también puede ser hermoso. Y, mientras el grupo esperaba la llegada de los evaluadores intergalácticos, todos compartían un pensamiento común. Tal vez, solo tal vez, lo que los superiores consideraban un trauma era en realidad el comienzo de algo extraordinario. Porque a veces, las mejores historias comienzan cuando alguien decide romper todas las reglas del manual. Las luces en el cielo nocturno se intensificaron, formando patrones geométricos perfectos que ninguna tecnología humana podría replicar. El grupo reunido en el almacén contuvo la respiración mientras 3 naves plateadas, elegantes como gotas de mercurio, descendían silenciosamente en el espacio vacío frente al edificio. Ana apretó instintivamente la mano de ZYX 427, notando que su piel azulada había adquirido un tono más pálido. Todo saldrá bien, susurró, aunque su propia voz temblaba ligeramente. El resto del grupo se mantenía en silencio, un fenómeno raro que ZYX 427 habría encontrado fascinante en cualquier otra circunstancia. Las compuertas de las naves se abrieron con un suave siseo, revelando 7 figuras altas y estilizadas, vestidas con túnicas que parecían estar hechas de luz líquida. Los ancianos del Consejo Nexus avanzaron con una gracia sobrenatural, sus rostros una máscara de serenidad que ocultaba cualquier emoción. Investigador ZYX 427, pronunció el líder del consejo en un tono que hacía que la voz de los GPS pareciera cálida y acogedora. Sus informes recientes han causado inquietud considerable. Antes de que ZYX 427 pudiera responder, uno de los ancianos levantó lo que parecía ser un tablet holográfico. Particularmente preocupante es esta entrada: los humanos han desarrollado algo llamado memes. No puedo explicar por qué son graciosos, pero lo son. ROTFL. ¿Puede explicar qué significa Rodfall y por qué fue incluido en un informe oficial? El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de música que comenzaba a sonar desde dentro del almacén. Era parte del espectáculo que habían preparado, programado para comenzar automáticamente. Los ancianos giraron sus cabezas al unísono hacia la fuente del sonido, sus expresiones oscilando entre la curiosidad y el horror. Honorables ancianos, comenzó ZYX 427, enderezándose y tratando de recordar su entrenamiento diplomático, permítanme presentarles algo que he descubierto sobre los humanos que no puede ser transmitido a través de informes estándar. Las puertas del almacén se abrieron, revelando el espacio transformado. Los ancianos fueron recibidos por una explosión de color, sonido y movimiento que desafiaba cualquier lógica alienígena. En un rincón, un grupo de bailarines fusionaba breakdance con danza clásica. En otro, un chef preparaba platos mientras explicaba cómo la cocina había unido a culturas diferentes durante milenios. Los rostros de los ancianos permanecían impasibles, pero sus terceros ojos, los que según ZYX 427 había explicado servían para detectar emociones, parpadeaban rápidamente, tratando de procesar todo lo que veían. ¿Qué es este caos?, preguntó uno de los ancianos, su voz mezclando disgusto y fascinación. Ana dio un paso adelante, ignorando la mirada de pánico de ZYX 427.
Esto es humanidad, dijo con una confianza que sorprendió incluso a sus amigos. Este caos es cómo creamos, cómo conectamos, cómo evolucionamos. Los ancianos observaban mientras un grupo de niños comenzaba su presentación, mezclando sin esfuerzo bailes tradicionales con pasos de TikTok. Sus movimientos, aparentemente aleatorios, formaban patrones que incluso los sofisticados cerebros alienígenas encontraban hipnóticos. Pero fue cuando uno de los ancianos se acercó a una mesa de comida y accidentalmente probó algo llamado salsa picante que las cosas realmente se complicaron. Su reacción provocó una cadena de eventos que nadie, ni siquiera ZYX 427 con todos sus años de estudios sobre los humanos, podría haber predicho. El anciano más alto, conocido en su mundo como el guardián de la lógica suprema, comenzó a experimentar algo que ningún miembro de su especie había sentido en milenios, una emoción genuina e incontrolable. Sus 3 ojos se abrieron completamente, y por un momento, pareció que iba a pronunciar un juicio devastador sobre la especie humana. En ese preciso instante, un gato callejero que se había colado en el almacén decidió que el borde brillante de la túnica del anciano era el juguete perfecto. El caos que siguió fue tanto hilarante como potencialmente catastrófico para las relaciones intergalácticas. ZYX 427 observaba con horror cómo años de diplomacia cuidadosamente planificada parecían desmoronarse en cuestión de segundos. Ana y sus amigos contenían la respiración, divididos entre el impulso de reír y el miedo a las consecuencias galácticas de que un gato callejero hubiera elegido ese preciso momento para ser. Bueno, un gato. Las luces del almacén parpadeaban, la música continuaba sonando, el chef seguía cocinando, los bailarines no se detenían, y en medio de todo este caos perfectamente humano, el destino de las relaciones entre dos especies colgaba de un hilo. O más precisamente, del borde de una túnica alienígena y las garras de un gato terco. Lo que sucedió a continuación cambiaría para siempre la comprensión del universo sobre la especie humana, pero esa parte de la historia. Bueno, esa parte tendría que esperar un momento más. El caos en el almacén alcanzó nuevos niveles cuando, en medio del incidente con el gato, las luces comenzaron a parpadear de manera más errática. Pero esta vez no era parte del espectáculo planeado. A través de las ventanas superiores, destellos de luz roja iluminaban el cielo nocturno, y un sonido grave, como el retumbar de un trueno distante, hacía vibrar las paredes. Los ancianos interrumpieron su shock colectivo por el incidente del gato y dirigieron sus 3 pares de ojos hacia el cielo. Sus rostros, normalmente impasibles, mostraban algo que ZYX 427 nunca había visto antes: preocupación genuina. El líder del consejo sacó un dispositivo que emitía hologramas tridimensionales, y lo que vieron hizo que incluso el gato soltara la túnica y buscara refugio. Imposible, murmuró el guardián de la lógica suprema, su voz perdiendo toda pretensión de serenidad. Los Vortex nos han seguido hasta aquí. Ana miró a ZYX 427 buscando una explicación, pero su amigo alienígena había adoptado un tono de azul que ella nunca había visto antes. Los Vortex, explicó con voz temblorosa, son la razón por la que mi civilización comenzó a estudiar otras especies. Son consumidores de mundos. Como respondiendo a sus palabras, una enorme nave emergió entre las nubes, su forma recordaba a un antiguo leviatán espacial. Era tan grande que oscureció las estrellas, y su superficie parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Los teléfonos móviles dejaron de funcionar, y las luces de la ciudad comenzaron a apagarse en un efecto dominó. No entiendo, dijo uno de los amigos de Ana, mientras todos se agolpaban en las ventanas. ¿Por qué están aquí? ¿Qué quieren? El líder del Consejo Nexus se irguió en toda su altura. Los Vortex se alimentan de energía. No de la energía que ustedes conocen, sino de algo más fundamental, la energía del caos creativo. Y este planeta. Hizo una pausa, mirando alrededor del almacén transformado, este planeta prácticamente resplandece con ella. De repente, todo cobró un nuevo sentido. Los informes aparentemente erráticos de ZYX 427, la peculiar capacidad de los humanos para encontrar alegría en el desorden, la forma en que podían crear belleza a partir del caos. No eran defectos, eran su mayor fortaleza. Y ahora, esa misma fortaleza había atraído a un depredador cósmico. Ana dio un paso adelante, su mente trabajando a toda velocidad. Entonces, ¿están diciendo que vinieron aquí porque somos demasiado creativos? ¿Demasiado caóticos? Precisamente, respondió ZYX 427, comenzando a entender algo que había estado frente a él todo el tiempo. Mi misión nunca fue realmente estudiarlos. Era encontrar una forma de hacernos más como ustedes, completó Ana. Más lógicos, más ordenados, más predecibles. Porque si lo lograban, los Vortex perderían el interés, concluyó el guardián de la lógica suprema. Pero hemos fallado. Y ahora,
Un rayo de energía púrpura atravesó el techo del almacén, creando un perfecto agujero circular. El gato, que se había estado escondiendo detrás de una mesa de bocadillos, saltó al brazo de uno de los ancianos, quien, para sorpresa de todos, no lo apartó. Tenemos aproximadamente 17 minutos terrestres antes de que comiencen la extracción, anunció otro de los ancianos, consultando un dispositivo en su muñeca. ¿Extracción de qué?, preguntó alguien en el grupo. De todo, respondió ZYX427 con voz sombría. De todo lo que hace que los humanos sean humanos. Ana miró a su alrededor, los bailarines que mezclaban estilos sin preocuparse por las reglas, el chef que creaba nuevos sabores desafiando las tradiciones, los artistas que pintaban fuera de las líneas, el gato que ahora ronroneaba en los brazos de un ser de otra galaxia. Todo lo que los ancianos habían considerado caótico y preocupante era exactamente lo que necesitaban salvar. Una idea comenzó a formarse en su mente, una idea tan loca que podría funcionar precisamente porque era ilógica. Miró a ZYX427, y por la forma en que sus ojos brillaron, supo que él estaba pensando lo mismo. Y sí, comenzó ella, mientras otro rayo de energía iluminaba el cielo nocturno, en lugar de tratar de ser más ordenados, ¿fuéramos aún más caóticos? Los ancianos la miraron como si acabara de sugerir respirar en el vacío del espacio. Pero el gato en brazos del anciano maulló, como dando su aprobación, y por primera vez en la historia de la civilización Nexus, los guardianes de la lógica suprema consideraron que tal vez, solo tal vez, la locura era exactamente lo que necesitaban. ¿Más caos?, repitió el guardián de la lógica suprema, mientras el gato en sus brazos comenzaba a jugar con los brillantes adornos de su túnica. Eso es completamente ilógico. Hizo una pausa, y por primera vez en milenios, sus labios se curvaron en algo parecido a una sonrisa. Precisamente por eso podría funcionar. Ana y sus amigos se pusieron en acción inmediatamente. Las luces del almacén comenzaron a parpadear en patrones aleatorios, la música se mezcló en una cacofonía de géneros, y los bailarines improvisaron movimientos que desafiaban toda coreografía conocida. El chef comenzó a combinar ingredientes que ningún ser racional consideraría compatibles. Los ancianos, después de un breve momento de duda, decidieron que si iban a romper con milenios de tradición, bien podrían hacerlo espectacularmente. Comenzaron a usar su tecnología avanzada de formas que sus manuales definitivamente no aprobaban. Sus túnicas de luz líquida empezaron a cambiar de color al ritmo de la música, creando un espectáculo de luces que rivalizaba con cualquier show de láser terrestre. ZYX427, entendiendo finalmente el verdadero poder del caos humano, conectó su nave al sistema de sonido del almacén. Las transmisiones de sus informes defectuosos comenzaron a reproducirse, mezclándose con risas, memes y videos de gatos, creando una sinfonía de absurdidad que hacía que los sensores de los Vortex enloquecieran. La enorme nave alienígena sobre ellos comenzó a emitir sonidos extraños, como si sus sistemas no pudieran procesar lo que estaban detectando. Los rayos de energía púrpura se volvieron erráticos, y las lecturas de energía que buscaban extraer se volvieron tan caóticas que sus instrumentos no podían focalizarlas. Pero fue cuando el gato, inspirado por todo el caos a su alrededor, decidió perseguir un punto de luz proyectado por las túnicas de los ancianos, que ocurrió algo extraordinario. Su persecución llevó a una reacción en cadena, tropezó con un cable, que hizo caer una bandeja de nachos con extra picante, que a su vez provocó que uno de los ancianos estornudara por primera vez en su vida, creando una onda de energía psíquica que nadie esperaba. La onda se amplificó a través de la tecnología alienígena presente, potenciada por las risas de los humanos, la música distorsionada, y la pura alegría del momento. Se expandió hacia arriba, envolviendo la nave Vortex en un campo de energía caótica tan pura que sus sistemas simplemente no pudieron procesarla. La enorme nave comenzó a retroceder, sus sistemas sobrecargados por algo que no podían comprender ni controlar, la alegría pura y desordenada de la creatividad humana. Era como tratar de absorber un arcoíris con una aspiradora, simplemente no funcionaba. Mientras la nave Vortex se retiraba, dejando tras de sí un cielo nuevamente estrellado, algo más extraordinario sucedió. Los ancianos del Consejo Nexus, estos seres que habían vivido según la lógica pura durante milenios, estaban riendo. Comenzó como un suave temblor en sus hombros, luego se convirtió en risitas contenidas, y finalmente estalló en carcajadas genuinas que hicieron que sus túnicas brillaran como auroras boreales. En todos nuestros años estudiando especies a través del universo, declaró el líder del consejo, mientras secaba lágrimas de sus 3 ojos, nunca entendimos que el caos no era algo que debía ser contenido, sino celebrado. Pero justo cuando todos comenzaban a relajarse, cuando parecía que la crisis había pasado, el gato que había ayudado a salvar la Tierra hizo algo completamente inesperado. Saltó sobre el dispositivo de traducción universal, presionando una combinación de botones que nadie había visto antes.
De repente, una luz dorada envolvió al felino, y cuando se disipó. «Oh, vaya», dijo el gato, en un perfecto español. «Supongo que ahora tendremos que explicar por qué los gatos terrestres pueden hablar. ¿Alguien quiere un poco más de salsa picante mientras lo hacemos?» Los ojos de todos, humanos y alienígenas por igual, se abrieron como platos. Ana miró a ZYX427, quien simplemente se encogió de hombros y dijo, «Bueno, supongo que esto explica por qué siempre actúan como si fueran los dueños del planeta». Y así, en una noche que comenzó con el miedo a un trauma alienígena, la humanidad no solo salvó su esencia creativa, sino que descubrió que el universo era aún más extraordinario y misterioso de lo que jamás habían imaginado. Aunque, pensándolo bien, cualquier dueño de un gato podría haberles dicho eso desde el principio. En los días que siguieron a lo que los medios locales llamaron el apagón masivo inexplicable, la vida en la pequeña ciudad costera tomó un giro decididamente peculiar. El almacén abandonado se transformó en un centro cultural intergaláctico no oficial, aunque para los transeúntes parecía solo otro café hipster más. El Consejo Nexus, en una decisión sin precedentes, decidió establecer una embajada permanente en la Tierra. Por supuesto, la embajada consistía en una cafetería que servía las bebidas más extrañas que nadie había probado jamás, atendida por baristas que ocasionalmente olvidaban mantener su color de piel en tonos humanos normales. ZYX427, quien ahora prefería que lo llamaran ZYX, es más informal, como un nombre de usuario, se convirtió en el enlace oficial entre humanos y alienígenas. Su nuevo trabajo consistía principalmente en explicar memes a los ancianos y ayudarles a entender por qué los humanos encontraban gracioso ver videos de personas cayéndose una y otra vez. Ana y sus amigos se convirtieron en los primeros consultores culturales adolescentes para una civilización alienígena. Su tarea principal era asegurarse de que los visitantes extraterrestres no confundieran las señales de tráfico con arte abstracto o intentaran comunicarse con los semáforos, algo que sucedió más veces de las que les gustaría admitir. El gato, que reveló llamarse Señor Bigotes, aunque tengo otros 47 nombres en 12 dimensiones diferentes, se convirtió en una especie de embajador felino. Resultó que los gatos habían estado observando tanto a humanos como a alienígenas durante milenios, principalmente porque les parecía divertido. «Somos los verdaderos científicos sociales del universo», explicaba mientras se lamía una pata con elegancia. «Solo que preferimos tomar siestas entre observaciones». La noticia de que los gatos podían hablar causó menos conmoción de lo esperado. La mayoría de los dueños de gatos simplemente asintieron y dijeron algo como sí, eso explica muchas cosas. Algunos, incluso se sintieron aliviados de que sus gatos finalmente admitieran que entendían perfectamente cuando les decían que se bajaran de la mesa. Los Vortex, por su parte, marcaron la Tierra como indigerible en sus mapas estelares. La idea de una especie que no solo abrazaba el caos sino que lo convertía en arte les resultaba completamente incomprensible. Además, según los rumores espaciales, varios de sus sensores seguían teniendo hipo después de intentar procesar la combinación de reggaetón con música clásica y sonidos de gatos. Una tarde, mientras Ana y ZYX compartían un helado con sabor a nebulosa de fresa, una creación del chef que literalmente brillaba en la oscuridad, ella le preguntó si alguna vez se arrepentía de haber sido traumatizado por los humanos. «¿Sabes qué es lo más extraño?», respondió él, mientras observaba cómo su helado cambiaba de color. «En mi mundo, trauma es algo que te cambia fundamentalmente. Se suponía que debía estudiar a los humanos sin dejar que me cambiaran. Pero ahora entiendo que algunos cambios, algunos traumas son exactamente lo que necesitamos para crecer». El señor Bigotes, que dormitaba cercano, abrió un ojo y añadió, «Los humanos tienen esta increíble capacidad de convertir el caos en arte, el desorden en creatividad, y los accidentes en oportunidades. Nosotros los gatos lo sabemos desde hace siglos. ¿Por qué creen que tiramos cosas de las mesas? Es un experimento social de larga duración». Los ancianos del consejo, que al principio se habían horrorizado con la contaminación cultural, ahora eran vistos ocasionalmente en karaokes cantando canciones terrícolas. Uno de ellos incluso desarrolló una adicción a las telenovelas, argumentando que eran estudios avanzados sobre el comportamiento humano emocional. La cafetería embajada se convirtió en un punto de encuentro donde humanos y alienígenas podían compartir historias, ideas y ocasionalmente algún meme incomprensible. Los viernes por la noche organizaban sesiones de intercambio cultural, que básicamente consistían en alienígenas intentando entender el baile de la Macarena, mientras los humanos trataban de pronunciar saludos en idiomas que requerían 3 lenguas y un codo para articular correctamente. Un día, mientras decoraban la cafetería para una fiesta de no cumpleaños, porque los alienígenas querían celebrar el concepto humano de celebrar sin motivo, Ana encontró el primer informe que ZYX había enviado. Sobre los humanos.
Lo leyó en voz alta para diversión de todos. Los humanos son una especie desconcertante que dedica una cantidad significativa de tiempo a crear, compartir y reír de imágenes modificadas digitalmente de gatos. Inicial conclusión, posible defecto evolutivo. Nueva conclusión, son brillantes. El informe ahora colgaba enmarcado en la pared de la cafetería, junto a una colección creciente de fotos que documentaban momentos de intercambio cultural, ancianos aprendiendo a hacer dab, humanos intentando meditar en 5 dimensiones a la vez, y por supuesto, muchas fotos de gatos en poses dignificadas, por insistencia del señor Bigotes. La ciudad cambió sutilmente. La gente se volvió más abierta a lo inesperado, más dispuesta a ver la belleza en el caos. Y si alguien notaba que algunos clientes de la cafetería tenían un tono de piel ligeramente azulado, o que ocasionalmente brillaban en la oscuridad, bueno, ¿acaso no era eso parte del encanto local? ¿Sabes qué es lo más humano de todo esto? Comentó el señor Bigotes una noche, mientras observaba a un grupo de adolescentes enseñando a unos alienígenas a hacer trucos con patinetas. No es el caos, ni la creatividad. Es vuestra capacidad de hacer que lo extraordinario se sienta como en casa. Y tenía razón. En un universo infinito lleno de maravillas y peligros, los humanos habían demostrado que su mayor fortaleza no era su tecnología ni su lógica, sino su capacidad de adaptarse, de encontrar alegría en lo inesperado, y de convertir a extraños en familia. ZYX, que ahora llevaba camisetas con memes y había desarrollado una inexplicable afición por las películas de superhéroes, lo resumió perfectamente en su último informe oficial. Conclusión final: los humanos no necesitan ser estudiados. Necesitan ser celebrados. PD adjunto un video de un gato tocando el piano. Es relevante para la investigación. Confíen en mí. Y así, en una pequeña ciudad costera, en una cafetería que era más de lo que aparentaba, diferentes especies aprendieron que a veces el mejor camino no es el más lógico, que el caos puede ser una forma de arte, y que, al final, incluso los alienígenas más serios pueden aprender a bailar la Macarena. En cuanto al señor Bigotes, bueno, él simplemente siguió siendo un gato. Después de todo, como le gustaba decir, algunos de nosotros llevamos milenios perfeccionando el arte de ser perfectamente imperfectos. Los humanos solo están empezando a entenderlo. Y así termina esta historia, aunque como dirían los humanos, es más bien un comienzo. Porque en algún lugar del universo, hay una cafetería donde los batidos brillan en la oscuridad, los gatos hablan cuando les apetece, y el caos y el orden bailan juntos al ritmo de una canción que suena sospechosamente como una mezcla de música clásica y reggaetón. Y si alguna vez pasas por allí, recuerda, el especial del día siempre es trauma alienígena con extra de caos. Viene con una galleta de la fortuna que predice el pasado y un gato que probablemente te ignora. En 12 dimensiones diferentes.